del peruano, que evidentemente está dentro de los inmigrantes, ¿no? Pero hemos podido ver que esta segunda generación, que ha sido de una manera más ordenada, de migración de jóvenes que ya han sido formados en el Perú y que traen ciertos conceptos diferentes a los que se manejan aquí en España, nos encontramos huérfanos, decíamos, de ese tipo de programas de reinserción, ese tipo de programas de actualización, ese tipo de programas socioformativos o informativos para jóvenes, para poder explicarles de que los actos que cometían en el Perú o los botellones que se dan en el Perú, aquí pueden ser infracciones administrativas que pueden llegar inclusive a ser penados en el ámbito judicial, ¿no? Siguen viviendo de la misma forma como vivíamos. Es difícil la integración, lo sabemos. Tanto la Asociación Retama como el presidente José Luis han coincidido en que tenemos un trabajo, y nuestra compañera que está firmando aquí también lo decía claramente, tenemos un programa, y es más, los órganos sociales, los entes sociales que nos rodean, cuando hablo de los inmigrantes, viven de una manera, hacen las cosas a su manera, pero no solucionan el problema, porque parece ser que es mejor que se mantenga el problema a solucionarlo, porque de esa manera tienen un modus vivendi. Y entonces hay gente que evidentemente trabaja mucho y hay que quitarse el sombrero, pero evidentemente los malos suenan muchas veces más y se llevan los enemigos, ¿no? Entonces encuentran un rechazo fuerte para la integración en la sociedad española de nuestros jóvenes inmigrantes, y hacen que opten por la alternativa no de la incorporación en la sociedad que nos acoge, sino de aguetarse, de irse solamente con los inmigrantes, solamente con los peruanos, y empieza la falta de integración. No digo que es malo, sino que hay que trabajar en programas de integración en ese sentido, como venían hablando las demás personas. Dentro de esta perspectiva, yo he tratado de hablar con entidades, tanto en Madrid, con la Comunidad Autónoma, con la Consejería de Integración, que dicho sea de paso, por la crisis ya no existe exclusivamente Consejería de Integración, ahora pasaba a Consejería de la Mujer y todo lo demás. Antes sí existía una Consejería de Inmigración. Entonces, he tratado de hablar con ellos. No ven el problema como yo lo veo, pero yo creo que debemos de plantearlo, aunque no es oportuno por la crisis económica, como lo digo ella. Nosotros los inmigrantes, dentro del contexto nacional, somos el 10% aproximadamente de la población. La pregunta es, ¿se refleja ese 10% en el funcionario español que nos acoge? Voy a poner un ejemplo. Nosotros cuando vamos a la fila del paro, nos vamos al INEM, vemos que la gran mayoría de los que están en la cola del paro son inmigrantes, son extranjeros y de facción extranjera. Entramos dentro del inmueble o dentro de la oficina del INEM y no se refleja ese 10%, no se refleja ese 10% dentro de los oficinistas o de las personas que nos están atendiendo. Si vamos a los juzgados, ocurre otro tanto de lo mismo. Ni qué decir dentro de la policía que detiene a los presos, a los migrantes, que detiene a las personas que presuntamente han cometido delito. Cuando uno va a los calabozos de Plaza Castilla, todos los funcionarios, todos sin excepción, son de origen español, sin exagerar. Y cuando ves a los presos, la gran mayoría, estoy hablando posiblemente de un 80%, son inmigrantes, pasando desde chinos, pasando a caucásicos como puede ser polacos, rumanos, de otra nacionalidad europea, y gran cantidad, porque participamos en gran cantidad de inmigración en España, de origen sudamericano. Entonces, la cuestión es, se está cumpliendo los objetivos de integración, como es, hombre, somos el 10%, ¿por qué también dentro de esos policías que detienen a los que han cometido delitos, no se refleja ese 10%? ¿Por qué cuando vamos al INEM, en las oficinas del paro, no se ve ese 10% en la cual nosotros participamos? Y eso se tiene que hacer algo que yo no lo he inventado, que está desde hace mucho tiempo, que es la cuota de integración. Es decir,
la reactualización del principio de discriminación positiva o discriminación inversa, que es la mejor forma de poder ayudar a una integración. Hay que tirar la goma hasta donde dé más, lo más posible, para que cuando la goma llegue a su estado natural haya avanzado un poco más. Eso es lo que propongo, es lo que vengo diciendo en la mayoría de los foros para que trabajemos en la integración de este ciclo. Yo no digo que por ser extranjeros tengamos otro tipo de trato, pero sí, si ha funcionado con el delito de violencia de género, ¿por qué no puede funcionar con este tipo de integración social a través de una cuota de integración? Exijamos, pidamos a las autoridades a través de las asociaciones no gubernamentales, a las asociaciones de madres, asociaciones de peruanos residentes en diferentes partes de España, que se cumpla esta cuota de integración para lograr eficacia dentro del resultado y esa mayor integración, no solamente de los jóvenes, sino del mundo de la inmigración en general. Esa es la propuesta y esa es la situación. Pasa por favor. Y esa es la propuesta que hago, todo para que, porque la responsabilidad no solamente es nuestra, de los peruanos o de los inmigrantes que vinimos a España, sino que el problema y la solución de los mismos radica en la responsabilidad de todos. Trabajemos desde el gobierno central, a través del Ministerio de Asuntos Sociales, a través de programas que lastimosamente entendemos que hay una crisis económica y ha habido una reducción muy grande de ayudas para todo tipo de programas de inserción, pero no bajemos la guardia, sigamos intentándolo, insistiendo para lograr este tipo de adecuación a través de lo que había hecho anteriormente esa cuota de integración. Pidamos a los gobiernos locales, a los gobiernos autonómicos que lleven a cabo este tipo de programas a través de estas cosas, de estas reuniones, de estos foros. Invitemos a las autoridades, invitemos a los consejeros, invitemos a los élites para que conozcan nuestra problemática, para que conozcan nuestras intenciones y a partir de ahí podamos llevar a cabo programas que desemboquen en esa cuota de integración del 10% dentro de todos los organismos del Estado para evidentemente haber avanzado en la integración que necesitamos. Evidentemente esto pasa también, digo yo, que pasa porque se impliquen también nuestros países, en este caso los consulados o secretarías nacionales o entes oficiales del Estado que se encarguen de las relaciones de los peruanos que viven fuera de España con todas las autoridades de los países de acogida, porque es la única forma de poder hacer presión. Y ahora que el Perú se encuentra en una situación económicamente óptima, puede poner condiciones. Ya no estamos en los años 90, como cuando Fujimori cogió y puso un visado para los españoles, y los españoles dijeron que bien, así vamos a exigir el visado a los peruanos. Ahora, si nosotros quitamos los visados a los españoles, muchos de los españoles no van a poder entrar a trabajar porque están yendo muchos, por cierto, a mí más, pero evidentemente hay posibilidad de poder plantear alguna solución a este tipo de conflictos. Se trajeron su tesoro, me trajeron... Bueno, y del punto de vista individual, he encontrado una solución cuando las cosas se ponen negras. Cuando, y esa es una prebenda, y ese es un beneficio que tienen los extranjeros, es que cuando las cosas se ponen feas, si la condena es menos de 6 años, por la última actualización, porque antes era 5 años, si es menos de 6 años, podemos convertir esta pena menor de 6 años en una expulsión. Y más vale tener a nuestros hijos en casa desarrollándose que metidos en una prisión durante los 6 años que podría durar una prisión. Eso es todo y a su disposición para cualquier tipo de... Yo quiero hacer un comentario, por favor. Yo creo que también tiene que cambiarse la mentalidad de los españoles, con el perdón de los españoles que hay aquí. Porque yo he escuchado, no puedo decir mi caso, pero he escuchado cuando, digamos, en el mismo noticiero hay un extranjero que está dando noticias, lo primero que dicen, ese es extranjero. Y así, cualquier posición de un trabajo que tienen, ese es extranjero. O sea que siempre están ellos pendientes del que está trabajando ese extranjero y no es un español. Y lo mismo sucede, por ejemplo,
he estado viviendo. Yo soy peruana de toda la vida y desde el primer día que he venido aquí no he sentido yo ese rechazo de la sociedad española hacia mí, porque en principio es la forma como le hablas, cómo te desenvuelves ante ellos, y ellos siempre tienen una imagen de los peruanos en general, como que son gente inculta, gente que no sabe, que no tiene valores o que no tiene educación y cultura. Entonces, yo creo que el tema viene o radica desde, vamos, se ve desde ese punto de vista. O sea, yo no soy nada especial con respecto a los demás peruanos. Pero luego te van conociendo, van hablando contigo y luego dicen, pero es que tú eres peruana, o sea que no sé, tienen otra imagen distinta. Yo creo que es de acuerdo a la personalidad de uno, como vamos, no sé, después que participe la compañera, pero perdona. Hay otra ponencia después, Perdón. Lo que decía es que hay que tomar medidas, la sociedad española está tomando medidas en ese sentido con respecto a, por ejemplo, ahora se están creando talleres de mediación intercultural y uno de esos talleres lo estoy llevando yo, o sea, vemos la realidad y la problemática de la inmigración en general. Y yo creo que eso es una base para empezar. Incluso en la Universidad de Oviedo se están creando doctorados ya en este campo, o sea, de mediación intercultural. Sí, lo que yo quería tocar era un tema que yo le tocaba en Madrid, no sé en Oviedo, como yo trabajo aquí en Oviedo, ¿no? Sí. Vale. Yo, por ejemplo, en Madrid he tratado de conversar este tipo de cosas sobre la cuota de integración y el criterio, la consejería, no me lo quieren tocar. O sea, no hay ni siquiera lugar para debate en estos momentos sobre la cuota de integración. Es una cuestión de discriminación positiva, de discriminación inversa, que ha traído consigo la nación de una ley de violencia de género. Entonces, pero ahora se crea la figura del mediador intercultural, entonces yo creo que ahí hay mucho campo para formarse y intervenir en ese sector. Bueno, hay una base, por lo menos, sí. o sea, no... Bueno, muchas gracias. De nada pequeñas. Yo